Bienvenidos a Hollywood. Mi nombre es Daena y junto con mis compañeros Iván, Joshua y Karen abordaremos un tema crítico y urgente, la crisis de los derechos humanos en México. Nos centraremos en las violaciones que enfrentan nuestros periodistas. Desde hace años el ejercicio del periodismo en México se ha vuelto cada vez más peligroso y hoy exploraremos por qué. Para entender la situación actual, es fundamental conocer el contexto histórico. Desde el año 2000, México ha sido considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hablaremos sobre algunos casos emblemáticos de periodistas asesinados y las circunstancias que llevaron a esta crisis. Javier Valdés Cárdenas nació el 14 de abril de 1967 en Culiacán, Sinaloa. Desde joven mostró interés por el periodismo y comenzó su carrera en medios locales. En 2003 cofundó Río 12, un seminario que se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el narcotráfico en Sinaloa y México. Valdés fue reconocido por su estilo valiente y directo, que no dudaba en abordar la realidad cruda del crimen organizado. A lo largo de su carrera, Valdés escribió varios libros que documentan la violencia y el impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los morros del narco y Narcoperiodismo. La prensa en medio del crimen organizado, donde profundiza en la relación entre los medios de comunicación y el crimen. El día de su asesinato, Valdés fue interceptado por hombres armados cuando salía de las oficinas de Río 12. Fue baleado a plena luz del día, lo que generó una ola de protestas y condenas por parte de organizaciones periodísticas y defensores de derechos humanos. Su muerte se suma a una larga lista de periodistas asesinados en México, un país que es considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Tras su asesinato, se llevaron a cabo varias manifestaciones exigiendo justicia y medidas más efectivas para proteger a los periodistas. En 2018, la Fiscalía General de la República detuvo a varios sospechosos relacionados con su asesinato. Pero muchos críticos argumentan que las investigaciones han sido insuficientes y que sigue existiendo impunidad en estos casos. Valdés es recordado no solo por su valentía como periodista, sino también por su compromiso con la verdad y la justicia. Su legado continúa inspirando a nuevos periodistas a seguir informando sobre temas difíciles, a pesar de los riesgos asociados. La violencia contra los periodistas no solo afecta a quienes ejercen esta profesión, sino también a la sociedad en su conjunto. Cuando los medios son silenciados, se erosiona la democracia y se limita el acceso a la información veraz. Discutiremos cómo esto afecta a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos humanos. El tema de la desinformación en México es algo que se debe de tratar con bastante importancia y también hay que ser bastante objetivos para poder tener una visión más amplia acerca de lo que esto implica y todo lo que puede llegar a provocar por no ser precisos con lo que se quiere decir hacia el público y también con lo que puede llegar a causar dentro del ámbito político y dentro del ámbito social. Para poder ejemplificar esto, tenemos varios eventos de años recientes acerca de cómo es que la información ha impactado dentro del pensamiento de la sociedad y cómo es que lo perciben desde un ámbito ya más político. Por ejemplo, en el año 2020 tuvimos este caso tan conocido acerca de la pandemia del COVID-19. En esto la política influyó mucho ya que los políticos querían que la gente creyera más en ellos que en lo que se les estaba informando en las noticias. Por ejemplo, había algunos periodistas que explicaban todo acerca de cómo es el contagio, cómo se propaga y también los cuidados que la gente debía de tener en esta época que era tan peligrosa, ¿no? Aquí algo que influyó mucho en el ámbito social es que los políticos decían no le crean tanto a lo que dicen las noticias, no le crean tanto a lo que ven en internet, que en parte de eso sí había una como que razón, ya que podemos tomar como referencia la infodemia, que fue una distorsión bastante notable sobre la información que se propagaba, pero aquí es que el político o el gobierno tenía
el poder, por así decirlo, o quería influir más en la gente que en la información totalmente verídica que sí llegaba a proporcionarse por medio de los medios de comunicación. Y claro que esto ya pasó un poquito más a un nivel global y ya no tanto solamente en México, pero abordando ya más el tema de la capital, de cómo es que esto influye. Tenemos un ejemplo bastante grande que es lo de los estudiantes de Ayotzinapa. Aquí hubo bastantes periodistas que fueron silenciados, por así decirlo, y muchos otros que ya no quisieron seguir con el tema por miedo a lo que les pudiera pasar si no guardaban silencio, o también lo que les podía pasar a su familia, porque el gobierno es algo que ha estado no ocultando, pero sí se ha estado limitando a llegar a dar alguna información o simplemente a seguir dando algunas pistas, por así decirlo, acerca del tema. También en cuestión de lo que se publica acerca de él, ya no, ya no lo vemos tanto en manera de los medios, sino ya más en cómo es que se guarda silencio. Y con guardar silencio me refiero a aquellos periodistas que ya no tienen esta libertad de expresión que deberían de tener para poder dar información verídica y también esta información que recopilan de años de investigación y de años de estar buscando algunos indicios que puedan dar con el paradero de estos jóvenes. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Devani, que fue bastante sonado, en donde hubo periodistas también que fueron al lugar, investigaron, tomaron algunas notas, algunas personas que pudieron ver a esta chica cuando salió de donde estaba y que se dirigió justamente a este hotel tan conocido, ¿no? Tan sonado en ese momento. Y ya no siguieron tanto con el tema. ¿Por qué? Porque se les estaba privando. Y cuando salió este periodista que dio como que el indicio de que Devani había sido plantada en ese lugar, porque las cámaras contradecían lo que el gobierno estaba intentando decir. También hubo ahí como que un seguimiento por parte de personas desconocidas hacia ese periodista. Entonces lo que hizo él fue ya no seguir con el tema por su integridad y por cuidado personal. Y ahora si queremos ver este tema de la desinformación ya a un nivel un poco más global, por así decirlo, tenemos esta migración del 2015 en Europa, que tanto por la falta de coordinación con la información que daba el gobierno, con lo que daban los medios de comunicación, es que hubo ahí un problema bastante grande, dando como consecuencia una gran, una gran crisis humanitaria, digámoslo así. Entonces esto lo podemos llegar también a relacionar con la migración que hay en México, porque en México la migración también es algo que actualmente es muy común. También es algo que no se reporta como se debería de reportar por parte de los medios. Hay bastante amarillismo y también hay bastante limitación por parte del gobierno al querer informar lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de los haitianos que los toman como si fuera algo malo que estuviera sucediendo y en parte me parece que hay algo de malo en cuestión de cómo es que ellos viven, no en parte de que ellos vengan al país a buscar una mejor calidad de vida. Creo que es algo que incluso los mexicanos llegan a tener, pero sí creo que hay falta de claridad. E incluso lo podemos llegar a investigar y no hay tanta información porque hay muchas limitantes y también los periodistas tienen como que este cuidado en qué es lo que quieren decir y qué es lo que pueden decir por la privación que tienen de esta expresión tanto en sus notas como en sus investigaciones o sea cual sea la cosa que quieran llegar a informarle a la sociedad. Y con todo esto podemos llegar a la conclusión de que justamente
el que no haya información clara actualmente en los medios de comunicación y que el gobierno también tenga estas limitantes acerca de cómo es que se expresan los periodistas para tener un poco más de cuidado en su integridad, por así decirlo, o en, sí, incluso en cómo es que se ve su poder, ¿no? En la actualidad, justamente cuando ellos están gobernando. Entonces, sí es un problema, sí hay como que limitantes y creo que nosotros como periodistas o como comunicólogos, por así decirlo, tenemos esta obligación de dar con la verdad y también para poder expresarla, también tenemos esa obligación con la gente. Y por esta parte sería todo y espero que estos ejemplos que se les dieron puedan servir un poco más para expandir este, este panorama acerca de cómo es que los medios de comunicación se manejan ahora y también de cómo es que los periodistas llegan a no decir tanto por cuidado a lo que tengan que decir o cuidado a lo que les puedan hacer. Obviamente desde un enfoque ya más a cómo es que viven la violencia en el país. ¿Por qué los periodistas son blanco de ataques? La respuesta es compleja. La corrupción, el narcotráfico y la impunidad son factores que juegan un papel crucial. Hablaremos sobre cómo estos elementos han creado un entorno hostil para aquellos que buscan informar al público. Si bien te diré algunos ejemplos de periodistas que han enfrentado ataques o amenazas debido a su labor en la lucha contra el crimen organizado. Uno de ellos es Javier Valdés Cárdenas, un periodista mexicano y cofundador del cual se habló al principio de nuestro podcast. Otro ejemplo es Anabel Hernández. Esta periodista y autora ha sido amenazada y atacada por sus investigaciones sobre el narcotráfico en México. María Elena Ferral, otra periodista en Veracruz, que fue asesinada en 2020 después de haber recibido múltiples amenazas por su cobertura sobre el crimen organizado y la corrupción local. Otro de ellos ha sido Carlos Moret de Mola, este conocido periodista que ha hablado abiertamente sobre las amenazas que ha recibido a lo largo de su carrera por informar sobre el crimen organizado y la corrupción en el gobierno. También está Mireya Rodríguez, esta periodista en México que ha sido amenazada por sus investigaciones sobre el narcotráfico en su estado. Carmen Aristegui, conocida por su trabajo en periodismo de investigación. Aristegui ha enfrentado amenazas y campañas de desprestigio por sus reportajes sobre la corrupción y el narcotráfico en México. También como Felipe Cárdenas, que es un periodista colombiano que ha aportado extensamente sobre el conflicto armado y el narcotráfico en Colombia. Todos estos testimonios reflejan el alto costo que muchos periodistas pagan por su compromiso con la verdad y la justicia, enfrentando riesgos significativos en su intento de informar al público sobre actividades criminales y de corrupción. La valentía de estos profesionales es admirable y crucial para una sociedad informada. El caso de Efraín Ruales. Efraín Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos de un programa de variedades de la televisora Ecuavisa. Como actor, participó en numerosas series y programas de la televisión local. Entre ellos, Solteros sin compromiso, La panadería y Así pasa. Además de actor, era también una de las figuras más influyentes de las redes sociales del país, donde a menudo publicaba grabaciones cómicas y hacía reír a su audiencia. Fue así como la mañana del 27 de enero del 2021, saliendo del gym, se percató que una camioneta lo seguía, cosa que nunca pasaba y a él se le hizo un poco raro. Acto siguiente, recibe 3 disparos por arma de fuego. En su momento, se descartó que el presentador fuera asesinado para robarle, ya que la policía comprobó que sus pertenencias estaban en el vehículo. Dentro del proceso judicial, solo se indica que el móvil estaría relacionado con las publicaciones que hizo Efraín Ruales en diferentes medios en torno a hechos corruptos de los que se suscitaban en el país.
Los investigadores, que han logrado precisar a quién estaban dirigidos estos comentarios de corrupción, a quien probablemente se sintió aludido, pero desde el punto de vista investigativo policial, se concluyó que se sentía el motivo que produjo la planeación y el asesinato. Por el caso, hay 7 sentenciados. El tribunal condenó como cómplice a Aarón A.C., pues se determinó que botó el estero salado de la arma con la que se mató a Roales. Se le impuso una condena de 17 años y 4 meses de reclusión, pero su defensa interpuso un recurso de apelación. Otros sentenciados fue Carlos M.C., cómplice condenado a 17 años con 4 meses de prisión. Jorman Steven, cómplice condenado a 17 años con 4 meses de prisión. Álvaro C.A., actor condenado a 34 años con 8 meses de cárcel. A Axel C.B., actor condenado a 34 años con 8 meses de cárcel. Carla M., cómplice, condenada a 17 años con 4 meses de prisión. Asimismo, se le condenó también a Juan R.Q., cómplice, condenado a 17 años con 4 meses de prisión. Los 7 sentenciados pusieron una apelación. En las investigaciones, los procesados dijeron que nomás querían darle un susto, pero se comprobó que 4 disparos fueron a la parte del conductor, por lo que los 7 sentenciados, su apelación no pudo ser aprobada y hoy se encuentran en reclusión. A pesar de esta sombría realidad, hay iniciativas y grupos que luchan por proteger a los periodistas. Hoy hablaremos sobre organizaciones nacionales e internacionales que abogan por sus derechos y cómo podemos contribuir a esta causa. Hoy, 164 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación, junto a más de 400 activistas y periodistas, nos sumamos en apoyo a Artículo 19. Su trabajo profesional y necesario hace de Artículo 19 un referente en el país y la región para la defensa y garantía de la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección a las y los periodistas y comunicadores. Artículo 19 es una organización internacional que lleva más de 30 años en el trabajo a favor del periodismo y la libertad de expresión en el mundo. Su oficina regional en México se financia, como muchas organizaciones de la sociedad civil, a través de mecanismos de cooperación internacional y fundaciones de una forma transparente y comprometida con los derechos humanos. Los señalamientos contra el artículo 19, cuestionando la imparcialidad de la sociedad a la labor en participar relacionada a la investigación que han realizado en conjunto con Signalax sobre la situación con Notimex, minimizan el rigor de su trabajo, lo que fragiliza el debate público, la rendición de cuentas y pone en riesgo a profesionales comprometidas y comprometidos en hacer avanzar el Estado de Derecho en el país. Las voces críticas e informados son vitales para la democracia, y ante el contexto de materia de libertad de expresión en México, dichos señalamientos resultan aún más alarmantes. Desde el artículo 19 se han documentado las agresiones a la prensa y el último informe, Distorsión, el discurso contra la realidad. Se documentaron 17 asesinatos de periodistas en lo que va del gobierno pasado. Los señalamientos del presidente en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En conclusión, es vital que todos tomemos conciencia sobre la situación de los periodistas en México. Su lucha es nuestra lucha por una sociedad informada y libre. Los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos apoyar y promover su trabajo. Gracias por acompañarnos hoy en Hollywood. Creo que vimos temas muy controversiales y muy tristes. La verdad es una verdad actual sobre nuestro país,
Pero eso no nos hace rendirnos a que en un futuro podamos ver más justicia sobre esta carrera, sobre el periodismo en México, y que más puedan animarse a estudiar esto, a crecer esto. Entonces, esta información nos ayuda muchísimo a saber, a ser conscientes en el país en el que vivimos, pero no con temores, sino al contrario, buscar mejores soluciones para poder crecer juntos y para que México pueda ser un país libre y sin violencia. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Juntos podemos crear conciencia sobre esta importante cuestión. Hasta la próxima.